Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da. Una vez más podernos encontrar frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo las verdades eternas que hay aquí para nosotros. Esto es muy importante, que nosotros estemos cogiendo ese hábito piadoso de leer la palabra de Dios. Yo hablo con algunas personas, me dicen, no leo, pero ya estoy viendo sus videos. Dije, algo por lo menos ya me conoció, porque siempre ando con gorra, casco, mascarilla, todo, y no saben quién soy. Entonces, qué bueno que hay un medio de que ellos pueden buscar palabra de Dios y seguir alimentándose también, y espero que ustedes también, y lo compartan. Como les he dicho, ¿cuánta gente estará deseando entender cosas que se dicen acá, que tal vez para uno no tengan mucha importancia, para algunos, como la tiene para mí? Pero es importante que se vayan familiarizando con las Sagradas Escrituras, porque terrible es esto. Yo hago la pregunta, ¿tiene Biblia? La mayoría pues no tiene, y si la tienen no la leen, y si leen, yo les pregunto y entiende lo que lee, muy poco o nada. Hoy justamente estaba buscando una chica que quiere estudiar la Biblia, pero dije, yo le puedo regalar la Biblia, pero si la estudia conmigo, porque usted sola no va a entender y la va a dejar abandonada. Y yo no regalo Biblias porque no tengo dónde guardarlas, yo tengo espacio en la casa. Pero haría un mal entregar una Biblia a alguien que no va a saber qué hacer con ella. Lo que hago es comprometerle más. Pero busco todos los medios posibles de poder ayudar y enseñar a la gente. Así que espero que ustedes no se conformen con lo que escuchan acá y ven, sino ustedes mismos busquen de la palabra de Dios, comiencen a leer el Nuevo Testamento, por ejemplo, desde Mateo capítulo 1 hasta Apocalipsis, termina y luego se va a Génesis, al principio de la Biblia, y coge ahora sí todos los 66 libros hasta llegar a Apocalipsis. Pero bien, hoy vamos a parar el tema que hemos venido hablando acá, que separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Vamos a hablar un poco de Jesucristo, de la crucifixión especialmente, porque tenemos 2 domingos. Y el siguiente, que viene siendo la resurrección. 2 mensajes importantes. Entonces quiero dedicarle hoy un video a lo que habló Jesucristo, que todo es importante, pero vamos a escoger partes claves porque tenemos solamente media hora, pero pidamos la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos y le agradecemos, porque son tiempos en los cuales estamos recordando lo que usted hizo por nosotros cuando un inocente vino a morir por los culpables y el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Terrible fue esto. Uno nunca entenderá el sufrimiento, la angustia, la sed, el hambre, el sueño, todo lo que él tendría. Ese juicio tan injusto que se le hizo y todo, pero todo tenía que darse así. Y usted no pensaba tal vez mucho en su Hijo, Señor, sino en nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Y Él pagó un precio tremendo para que hoy la salvación esté al alcance de cualquiera que le pueda creer. Hoy venía hablando justo con una chica de Cristo, lo que Él hizo y todo, y lo que pide para la salvación después que murió y resucitó. Y pagó un precio espantoso. Prediquen el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo por usted. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y era así de sencilla
La salvación porque el precio terrible lo pagó Él, para que hoy esté al alcance de niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, ignorantes, de todos, para que no haya pretextos, que no tengo conocimiento, que no... Nada, es creer nada más. Gracias, Padre, por dejar esa salvación así, al alcance de cualquiera que le crea. No que lo recibe o lo acepte, eso no habla la Biblia, ni hace o que haga esta oración, no hay. Hacer lo que usted dijo, porque por algo está en Juan capítulo 12, versículo 48, dijo, las palabras que yo les hablé, ellas le juzgarán en el día postrero, y tenemos que ver qué fue lo que usted dijo. Y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo, que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Comencemos hoy en Juan capítulo 3. Cuando hablamos del Evangelio de Juan capítulo 3, pensamos mucho en el versículo 16, Juan 3:16. Pero el versículo importante y clave, para mí por lo menos, es el versículo 14, que dice, está hablando Cristo el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver si encontramos en el libro de Números capítulo 22, por ahí está lo que sucedió con la serpiente. Dice en Números capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces dice el Señor, que así como Moisés levantó esta serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. ¿De qué está hablando o a qué se refiere Cristo con esto de ser levantado? Porque si leemos el versículo 15, es clave el versículo 14. Primero ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entra el 16, pero primero tiene que ejecutarse el versículo 14. Primero tengo que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 30, vamos a leer, desde el versículo 30 al 34. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque el 14 dice, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también sea levantado.
Pero aquí dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué está hablando aquí? El 33, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y si usted ya está pensando en algo, va a decir, entonces era necesario que él muriera crucificado, porque fue levantado de la tierra, suspendido entre el cielo y la tierra. Ahí estuvo Cristo, y él dice, es necesario que yo sea levantado de la tierra. Y si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, judíos y gentiles. Todos entraríamos aquí por medio de la fe. El 34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y las cosas no eran tan sencillas para creerlas y entenderlas en ese tiempo como las entendemos nosotros acá. Pero si pasamos al capítulo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28 en adelante. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Uno se asombra de esto porque dice uno, una muerte tan terrible, espantosa. ¿Y cómo es que él dice, es necesario? Y así tenía que darse para que, si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y él entendía y sabía. Además, en un salmo, en el Salmo 22, versículo 16, la palabra de Dios dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí habla de crucifixión, de perforar manos y pies, atravesadas con un clavo. Y lo que vino Cristo fue a cumplir las profecías. Él entró un domingo como este, entró a Jerusalén para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. Ese era el propósito. Solo cumplimiento de las Escrituras. Y si uno ve esto desde el nacimiento, empieza ahí en Mateo capítulo 2, cuando llegaron los magos y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Desde ahí comenzaron a cumplirse muchas profecías, porque se estaba cumpliendo primeramente la de Isaías 7:14. He aquí, el Señor les dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está en Mateo capítulo 1. Y todo era para que se cumpliese. Esto fue dicho por el profeta, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Herodes persigue a los niños para que se cumpliese lo que dijo Jeremías. Y así comenzaron a cumplirse todas estas profecías. Más de 30 cogí yo una vez que, leyendo el Nuevo Testamento, empecé a sacar profecías. Es increíble, todo es para que se cumpla. Yo pienso en lo que dijo Cristo cuando estaba en la cruz y dijo, tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. Todo era para que se cumpliese. Aquí los salmos, los profetas, Moisés, todo lo que estaba escrito de él.
porque Él dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y después que Él resucita, también les dice, incluyendo este versículo 16 del capítulo 22, el Salmo 22, Él dice, después que resucita en Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que si el Salmo 22, versículo 16, dice que le perforaron las manos y los pies, eso tiene que cumplirse, eso tiene cumplimiento. No había vueltas que darle, y se lo entregan a Pilato para que se cumpliese la palabra dicha por él, dando a entender de qué muerte iba a morir, porque se lo presentan a un romano, al gobernador romano, especialistas en la crucifixión. Cuando uno va entendiendo todas estas cosas, dice, y él mismo dice, era necesario para que se cumpliese. Por eso lo que dice la Escritura hay que tomarlo en serio. Todo lo que él dijo se cumplió, y lo que estaba escrito de él también se cumplió. Porque es que hay partes de la Biblia que no la creen. La creen toda o la dejan toda, pero aquí no es que yo cojo una parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dijo el apóstol Pablo allá en segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, justamente a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos un Dios que cumple las promesas. Todo lo que ha prometido lo cumple. Y vuelvo y les digo, cuando yo leo después en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando Pedro confiesa a Jesucristo como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, cuando él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, uno Jeremías, Juan el Bautista, Elías o algún profeta. ¿Y ustedes quién dice? Ahí dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre ni nada de esto. Pero desde ahí, como creyente y teniendo el Padre que revelarle a su Hijo y mostrarle a Pedro, comenzó a hablarles claramente que era necesario ir a Jerusalén, y entró a Jerusalén, porque ahí se cumplirían todas las cosas. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, escupirán en él, lo azotarán, se burlarán, y todo lo que hicieron con él, lo desfiguraron y todo, y lo matarán, pero al tercer día se resucitará de entre los muertos. Hablar eso estando bien, porque él cuando habló eso no era que estaba ya azotado, torturado, alguna cosa, no, en pleno apogeo del ministerio público que tenía. Él habló eso. No entendían porque estaban veladas esas palabras para los discípulos de él. Pero algo que nunca se había hecho, nunca se había levantado alguien como Cristo, es el primero de la resurrección. Porque los demás murieron, pero Él se levantó para vivir para siempre, y cuando nos resucite será una sola. Decir eso, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día, y todo se ha cumplido. A Pedro le dijo, cuando él le dijo, ten compasión de ti, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, no solamente a la cárcel, sino aún a la muerte contigo. Y él le dice, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y por qué es que no creemos todo lo que Cristo dijo? Alguno dirá, yo le creo todo, pero no todos. Porque yo sé las cosas que se hablan y las cosas que se están haciendo, y no es exactamente lo que dijo Cristo el Señor.
especialmente hablando de la salvación y nada más ni nada menos de la salvación. Se le ha metido mucha mano a esto y no dejamos correr la palabra tal como está, pero él dice, era necesario para que se cumpliera todo esto. Y esta crucifixión, los gentiles somos los que debemos estar más agradecidos. Él dijo por acá en Romanos capítulo 15, en Romanos capítulo 15, el versículo 8 y 9, y si pudiéramos leer de ahí para abajo, extraordinario, pero es para nosotros. El versículo 8 dice, pues les digo que Cristo Jesús, está hablando el apóstol Pablo, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto fue lo que hizo Dios allá en Génesis, el pacto con Abraham, que era la circuncisión. Y para que los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Pero nosotros no nos alegramos ni nada, porque no entendemos. Yo sí, algo entiendo de lo que está hablando Cristo. Cristo se sometió a esta circuncisión era por nosotros, por eso ya no tenemos necesidad de circuncidarnos, porque Abraham fue circuncidado, pero no bajo la ley ni nada de esto. Fue el pacto que Dios le dio, y Cristo vino a ser esclavo o siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, que lo que Dios había hecho con Abraham tenía sentido y se cumplía, y él lo cumplió. Y si miramos en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de lo mismo, carne y hueso, igual que nosotros, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el Verbo, la palabra de Dios, se hizo un hombre y participó de lo mismo, dice aquí, de carne y sangre. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, escuche bien, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esos somos nosotros los gentiles. Y prácticamente Jesús se crucifica, especialmente es por los gentiles, por nosotros. Pero Él dice, si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a gentiles y a judíos. Todos entraríamos y seríamos justificados por medio de la fe. Una sola para todos, como dice acá en Romanos capítulo 3, dice el apóstol Pablo. Voy a leerle capítulo 3 desde el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado o declarado inocente, completamente justo, inocente delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Concluimos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Por eso dice en Romanos capítulo 4, versículo 4, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, aquel que no está haciendo nada, esfuerzos, tratando de ganar méritos para la salvación, aquel que, por eso dice el 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque la justicia es por medio de la fe. Por eso dice la conclusión. A veces me dicen, el libro de Romanos tremendo que para allá, y sí, es tremendo libro, pero yo desde que entendí la conclusión del libro de Romanos, estoy tranquilo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mira el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Ciertamente, también de los gentiles. El 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por eso dijo Cristo, si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos, que son los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros los gentiles. Todo queda claro allí, pero todo lo que dijo Cristo era muy importante, pero es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces la crucifixión y muerte, todo lo que se vio, no fue un error ni una equivocación de Dios. Todo se dio conforme a lo que estaba planeado y escrito. Y dice acá, para que terminemos en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, capítulo 13, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle, sin conocer y sin saber, porque si lo hubieran conocido, dice en 1 Corintios 2 por ahí, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cumplieron las profecías al condenarle, porque tenía que darse así. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrito, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Cumpliendo todas las cosas que estaban escritas de él. Cumplió todo. Es confiable. Él lo que dice lo cumple. Y lo que dice acá, yo le firmo a cualquiera que eso se va a cumplir, aunque no lo crean. A veces yo pienso versículos que tengo aquí en la Biblia, digo, parece que mi Biblia es la única que tiene estos versículos, porque no se nombran para nada. Y los dijo Cristo el Señor después de pagar el precio por nuestra salvación. Tengamos cuidado y centrémonos en lo que dice las Sagradas Escrituras. Bueno, se nos fue el tiempo, pero piense que todo esto que Él hizo y el sufrimiento y el precio que se pagó fue por usted y por mí. Y como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 4, creo que, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Piense bien. Que esto no sea en vano, esto es verdadero, hacemos a Dios veraz o verdadero cuando le creemos, pero cuando dudamos lo hacemos mentiroso y le echamos la culpa a Él y acabado se echó por tierra todo el sacrificio de Cristo. Tengamos cuidado. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles,
Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, el mejor donde Dios me tiene. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: Amén.